El aire salado del mar, que siempre había sido mi consuelo, se sentía espeso y ajeno esa noche. Estaba mezclado con el perfume caro de 100 extraños y el murmullo de una música que no reconocía. Desde la entrada de la terraza, observaba la fiesta que se desarrollaba en mi propia casa, una mansión de $3.5 millones frente al mar que yo había construido no solo con dinero, sino con los ladrillos de mi propia vida. Cada palmera decorativa, cada losa de mármol bajo mis pies, guardaba el eco de mis desvelos. Y sin embargo, yo no había sido invitada. Era una sombra en mi propio hogar, una reliquia que, al parecer, debía permanecer guardada en un cajón. Luciana me vio casi al instante. Sus ojos de halcón, siempre evaluando, siempre calculando, se posaron en mí desde el otro lado de la multitud. Se disculpó con una sonrisa de plástico ante un grupo de hombres en trajes impecables y se abrió paso hacia mí. Llevaba un vestido de seda que parecía líquido bajo las luces y en su muñeca, el destello inconfundible de su reloj Audemars Piguet de $40.000, un trofeo que, según ella, había comprado con las ganancias de su última empresa. Se detuvo frente a mí, bloqueando mi vista y mi paso. Su cuerpo era una barrera tan elegante como infranqueable. ¿Cómo podía alguien parecer tan refinado mientras se preparaba para asestar un golpe tan cruel? Carmen, querida, qué sorpresa. Su voz era un susurro sedoso, diseñado para no viajar más allá de nosotras dos, pero cargado con el peso de una orden. Esta es una noche importante para nosotros. ¿No recuerdas? Ve a tu habitación, por favor. No queremos que te fatigues. Luego te llevaremos un trozo de pastel. La condescendencia era tan palpable que casi podía saborearla, más amarga que cualquier hiel. Me llamó por mi nombre de pila, como si fuera una niña desorientada, y no la mujer cuya firma aparecía en la escritura de propiedad de la casa que pisaba. La matriarca a la que habían enviado al exilio en su propio palacio. Mantuve mi postura, mis 72 años anclados al suelo que me pertenecía. La miré directamente a los ojos, esos pozos oscuros de ambición desmedida, y dejé que un silencio medido se instalara entre nosotras. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse por un instante. Luciana, mi voz salió serena, sin un temblor, afilada como un cristal. Este es mi pastel, y esta es mi casa. Vi un destello de furia pura en sus ojos, antes de que lo enmascarara con una falsa preocupación. Sabía que había cruzado una línea, no la mía, sino la que ella había dibujado para mí, y sabía que habría consecuencias. Pero se había detenido a pensar cuáles serían. Varios de sus socios potenciales, hombres cuyo respeto ella anhelaba, habían girado la cabeza y observaban la escena con disimulada curiosidad. La tensión era una cuerda de piano a punto de romperse. Fue entonces cuando Óscar Benítez, el administrador del condominio, se acercó. Con una familiaridad inapropiada, puso una mano en mi hombro. Un gesto que pretendía ser amable, pero que era profundamente paternalista. «Señora Carmen, ¿todo bien por aquí? Permítame acompañarla a sus aposentos». Estaba tomando partido, validando la narrativa de Luciana. Yo era la anciana senil que necesitaba ser manejada. La humillación ahora era un espectáculo público. Sentí el calor subir por mi cuello, una indignación fría y pesada. Pero en lugar de ceder a la ira, mi mirada se desvió por una fracción de segundo. Se posó en la pequeña luz roja que parpadeaba discretamente en la cámara de seguridad que yo misma había hecho instalar en una de las palmeras decorativas hacía un año. Un parpadeo constante, rítmico, metódico, como mi corazón, registrándolo todo. La sonrisa tensa de Luciana, la mano condescendiente de Óscar, las miradas de lástima de los invitados. Me di la vuelta sin decir una palabra más, permitiéndoles creer que habían ganado. No sabían que acababan de entregarme mi primera pieza de evidencia. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, el eco de sus risas y conversaciones se sentía como tierra arrojada sobre un ataúd. Pero mi mente ya no estaba allí. Viajaba 15 años atrás, a una oficina notarial con olor a polvo y café rancio. Me veía a mí misma, con 57 años, firmando la venta de mi apartamento de soltera en el centro de la ciudad. Un piso de 200 metros cuadrados, lleno de recuerdos, mi refugio, mi independencia.
Los $350.000 de la venta fueron transferidos directamente a la cuenta de Diego para salvar su primera empresa de la quiebra. Aún podía sentir su mano apretando la mía, su voz temblorosa. «Te lo devolveré todo, mamá. Lo juro». Esa promesa tan ferviente en aquel entonces ahora resonaba en mi memoria con una ironía dolorosa. Diego siempre tuvo buenas intenciones, pero su voluntad era blanda como la arcilla, fácilmente moldeada por manos más firmes y ambiciosas que las suyas. Manos como las de Luciana. El dinero nunca fue devuelto, por supuesto. Se convirtió en la base sobre la que construyeron su imagen de éxito. Un éxito que ahora usaban para excluirme y humillarme. ¿Se acordaría él de esa firma? ¿Del sacrificio que representó cada letra de mi nombre en ese papel? Mi mente saltó de nuevo. Esta vez, 10 años hacia el presente. Estaba en medio del caos de una construcción, con el sol golpeando mi nuca y el polvo pegándose a mi piel. Durante 8 meses, supervisé personalmente cada detalle de esta mansión. No confiaba en los contratistas de Diego, así que me convertí en la jefa de obra no oficial. Llevaba una pequeña libreta de contabilidad donde anotaba cada gasto, cada saco de cemento, cada caja de azulejos. Pagué en efectivo a los obreros, semana tras semana, usando $150.000 de mis ahorros de toda la vida para extras y acabados de calidad que ellos consideraban superfluos. Recuerdo la textura áspera de los billetes, el olor del cemento fresco, la satisfacción de ver las paredes levantarse. Esta casa no era solo una inversión, era un testamento de mi cuidado, de mi dedicación. Cada rincón tenía una historia, una decisión que yo había tomado. Cuando Luciana redecoró el salón principal el año pasado, guardando mis fotos en una caja de cartón en el ático, no solo estaba cambiando los muebles, estaba intentando borrar mi historia, reescribir la autoría de mi vida. Pero los cimientos, esos que yo pagué y vigilé, recordaban la verdad, y yo también. La memoria más reciente y dolorosa surgió con una claridad punzante. Hace 5 años, Diego enfrentaba un desastre legal, un problema que amenazaba con destruir su carrera de arquitecto. Ya jubilada, desempolvé mis diccionarios y volví a mi antiguo oficio de traductora de alto nivel. Durante 18 meses, mis noches pertenecieron a contratos técnicos en alemán. Mis ojos ardían frente a la pantalla del ordenador hasta las 3 de la madrugada. El dinero, $80.000 en honorarios de abogados, goteaba de mis facturas a su cuenta. Un salvavidas silencioso, del que Luciana nunca supo el origen. Ella simplemente asumió que Diego lo había resuelto. Ese sacrificio me costó horas de sueño y me dejó con una fatiga que tardó meses en desaparecer. Lo hice por amor a mi hijo, para proteger su futuro. Pero ahora, esas noches en vela se sentían como una amarga inversión en mi propia desdicha. Había financiado la comodidad que ahora les permitía tratarme como una carga. La voz de Luciana, en un eco mental, me atormentaba. Tu mamá no entiende de finanzas modernas. Es mejor que no la involucremos. La ignorancia no era suya, era una ceguera deliberada. Y yo había permitido que su oscuridad eclipsara mi luz por demasiado tiempo. El recuerdo más crucial, sin embargo, era el más silencioso. La tarde en que Diego, con una pila de papeles y una sonrisa nerviosa, me pidió que firmara un poder de administración. Mamá, es solo para pagar los impuestos de la casa más fácil, para que no tengas que ir al banco. No te compliques la vida con eso. Confié en él, confié en mi único hijo. Firmé donde me indicó, mi rúbrica clara y firme, sin leer la letra pequeña que, irónicamente, yo había enseñado a tantos a analizar. Ese documento, firmado por amor y confianza, se había convertido en el arma que ahora usaban para despojarme de todo. Desde mi habitación, el ruido de la fiesta comenzó a disminuir. Escuché la puerta principal cerrarse una y otra vez, el sonido de los coches alejándose por el camino de grava. La casa volvía lentamente a su estado natural, pero la paz no regresaba conmigo. La humillación de la noche no era un evento aislado, era la culminación de 1000 pequeños cortes, de años de ser marginada sutilmente. La caja con mis fotos, el folleto de una residencia de lujo para mayores que apareció casualmente en mi mesita de noche.
Las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en una habitación. Todo encajaba. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. El de Elena Suárez, mi amiga desde que teníamos 15 años. Su voz, siempre práctica y sin adornos, fue un bálsamo. Le conté todo, sin adornos, sin lágrimas. La fiesta, las palabras de Luciana, la mano de Óscar en mi hombro. Hubo un silencio en la línea, y luego su respuesta, tan directa como siempre. Carmen, la paciencia es una virtud, pero la estupidez, no. Te están borrando de tu propia vida, y tú se lo estás permitiendo. ¿Hasta cuándo? Sus palabras no eran un regaño, eran un llamado a la acción. «Me recomendaste un abogado una vez», dije, mi voz encontrando una nueva firmeza. Uno que no teme a los apellidos importantes. Podía casi oír la sonrisa de Elena al otro lado de la línea. «Doctor Morales sigue siendo el mejor. Un tiburón con modales de caballero. No le gusta perder». Me dio su número y me hizo prometer que lo llamaría a primera hora del lunes. «Y Carmen», añadió antes de colgar, «reúne todos los papeles, escrituras, recibos, extractos bancarios, todo. Tu mejor arma siempre ha sido tu memoria y tu meticulosidad. Es hora de usarla». Colgué el teléfono y me sentí diferente. La niebla de la tristeza y la impotencia comenzaba a disiparse, reemplazada por una claridad helada. Caminé hacia mi escritorio, un viejo mueble de roble que había sido de mi padre, y saqué una llave antigua de un cajón cerrado. Con ella, abrí un archivador de metal en el fondo de mi armario. Dentro, en carpetas perfectamente etiquetadas, descansaban 40 años de mi vida financiera. Cada sacrificio, cada inversión, cada préstamo, documentado. Luciana y Diego creían que mi memoria estaba fallando. Estaban a punto de descubrir que mi archivo era impecable. Mi plan comenzó a tomar forma en silencio. Una estrategia meticulosa construida sobre los cimientos de la verdad documentada. No sería una confrontación ruidosa y emocional. No les daría esa satisfacción. Sería una demolición silenciosa, ladrillo por ladrillo, de la fachada que habían construido con mi dinero y mi amor. Luciana pensaba que esta noche era importante para ellos, una celebración de su poder y estatus. No tenía idea de que, en realidad, esta noche era el prólogo de su caída, y la autora de esa historia, la que tenía la última palabra, sería yo. El primer paso era obvio, recuperar el control. El poder notarial que le había firmado a Diego era la raíz de todo el problema. Él y Luciana lo habían usado como un cheque en blanco, una licencia para gestionar no solo los impuestos, sino toda mi vida financiera a su antojo. Recordé haber visto un estado de cuenta por error hace unos meses. Mostraba cargos de $15,000 en boutiques de lujo y restaurantes caros, todo pagado desde una cuenta asociada a la propiedad, una cuenta donde yo depositaba fondos para el mantenimiento. En ese momento lo dejé pasar. Ya no. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, estaba sentada en la sobria pero elegante oficina del doctor Morales. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada que parecía ver a través de las excusas. No perdí el tiempo en lamentos. Coloqué sobre su escritorio de suata, caoba, una carpeta de cuero. Dentro estaban el título de propiedad de la mansión, los registros de pago de la construcción, incluyendo mi libreta de gastos, y los extractos bancarios iniciales que mostraban las transferencias sospechosas. Él examinó los documentos en silencio, sus cejas arqueándose levemente, al notar el nivel de detalle. «Señor Alvarado», dijo finalmente, mirándome por encima de sus gafas de lectura. «Esto es impresionante. Rara vez un cliente llega con un caso tan bien documentado desde el principio». Le expliqué la situación con calma y precisión, omitiendo el drama emocional y centrándome en los hechos, el poder notarial, el abuso financiero, la humillación pública. Le hablé de mis sospechas de que planeaban algo más grande, que el control de mis cuentas era solo el principio. Él asintió lentamente, su expresión cada vez más seria. La maquinaria legal, silenciosa y poderosa, comenzaba a ponerse en marcha. El martes, a las 3 de la tarde, entré en la sucursal de mi banco de toda la vida. El gerente, un hombre al que conocía desde que era un joven cajero, me recibió con una sonrisa.
Esa sonrisa se desvaneció cuando le expliqué, con la ayuda de una carta redactada por el doctor Morales, que deseaba revocar inmediatamente todo acceso de Diego Alvarado a mis cuentas. El procedimiento fue rápido y discreto. Mientras firmaba los formularios, sentí como si una cadena invisible se rompiera. Solicité también una auditoría completa de todas las transferencias realizadas en los últimos 24 meses. La verdad, sabía, se encontraba en los números. Al salir del banco, el sol de la tarde se sentía más cálido. Era un pequeño paso, pero era el primero en el camino para recuperar mi territorio. La sensación de control, por mínima que fuera, era embriagadora. Durante años me había convencido de que ceder el control era un acto de amor, una forma de simplificarles la vida a mi hijo y a su esposa. Ahora entendía que les había entregado las llaves de mi propia jaula y estaba a punto de descubrir qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para mantenerme dentro. La verdadera naturaleza de sus planes aún estaba oculta en las sombras. La pieza más devastadora del rompecabezas llegó el miércoles por la tarde. Mi nieto Mateo, de 16 años, vino a visitarme. Siempre habíamos tenido un vínculo especial, y él era el único en esa casa que parecía verme de verdad. Se sentó a mi lado en la terraza, con una expresión incómoda. «Abuela», dijo en voz baja, «escuché a mis padres discutiendo anoche. No me gustó lo que dijeron. Creo que deberías oírlo». Sacó su teléfono y me mostró una grabación de audio. La voz de Luciana, nítida y fría, llenó el aire silencioso de la tarde. «Con el poder que firmó tu mamá, el banco ya no le pregunta nada. El préstamo de $1.2 millones está casi aprobado. La casa responde por todo». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No era solo el dinero de mis cuentas. Iban por la casa. Mi hogar, el fruto de todos mis sacrificios. La voz de Diego sonaba débil, llena de dudas, pero finalmente consentía. La grabación era una confesión completa. Le di un abrazo a Mateo, agradeciéndole su valentía. Él no lo sabía, pero acababa de entregarme el arma más poderosa de mi arsenal. La segunda fase de mi plan comenzaba ahora. Esa misma tarde, me encerré en mi estudio, con el corazón latiéndome con una furia controlada. Accedí a la nube donde se almacenaban las grabaciones de la cámara de seguridad. Encontré el archivo de la noche de la fiesta. Avancé rápidamente hasta el momento de mi llegada. Allí estaba todo, tal como lo recordaba. La sonrisa condescendiente de Luciana, sus palabras exactas, la intervención de Óscar Benítez. Pero había más. Más tarde, la cámara captó a Luciana hablando con uno de los inversores. «Esta casa es el reflejo de nuestro éxito», decía, con un gesto amplio. «La compramos hace unos años. Una mentira descarada, ahora inmortalizada en video. Edité los clips clave, mi humillación en la entrada y la mentira de Luciana al inversor. Guardé los archivos en una memoria USB encriptada. Tenía el audio de mi nieto y el video de la cámara, pruebas irrefutables que destrozaban su narrativa de cuidadores devotos de una anciana frágil. Ahora solo me faltaba una pieza más para completar el cuadro de su engaño, y sabía exactamente dónde encontrarla. El estudio de Diego siempre estaba desordenado, un caos creativo que ocultaba sus inseguridades y, a menudo, sus secretos. Esperé hasta que se fueron a cenar esa noche. Con el corazón en la garganta, entré en su estudio. El olor a café frío y papel llenaba el aire. Sobre su escritorio, en una pila de documentos, lo vi. Una carpeta con el logo del banco. Dentro estaba el borrador de la solicitud de préstamo por $1.2 millones. Mis ojos escanearon rápidamente las páginas hasta que encontraron lo que buscaban. La dirección de mi mansión figuraba como garantía principal. Y en un anexo, una firma, que pretendía ser la mía. Era una falsificación torpe, temblorosa, un insulto a la caligrafía que había sido mi herramienta de trabajo durante décadas. Saqué mi teléfono y fotografié cada página, haciendo zoom en la firma fraudulenta. Con las pruebas en mi poder, me sentí invencible. La mañana del jueves, a las 4 de la tarde, me reuní de nuevo con el doctor Morales. Esta vez, en una notaría. Sobre la mesa de madera pulida, yacía el acta notarial de revocación de poder. La leí cuidadosamente. Cada cláusula, un clavo en el ataúd de la autoridad de Diego sobre mis bienes. Tomé la pluma y firmé.
El notario estampó su sello húmedo con una fuerza que resonó en la silenciosa habitación. Era definitivo. El doctor Morales ya había preparado las notificaciones formales para Diego, para el banco y, crucialmente, para la administración del condominio. El viernes, a las 5 de la tarde, el plan se ejecutó con precisión militar. Un mensajero entregó un sobre lacrado en la oficina de arquitectura de mi Palmers, Diego. Otro, en la recepción del condominio Solimar, dirigido personalmente a Óscar Benítez. Me imaginé sus rostros al leer el lenguaje frío y legal que les informaba que su poder había sido anulado. La llamada de Diego llegó a las 5:15 p.m., puntual como un reloj suizo. Su número apareció en la pantalla de mi teléfono. Lo miré sonar una y otra vez hasta que el buzón de voz tomó el control. No contesté. El silencio, a veces, es la respuesta más poderosa. Mañana todo cambiaría. El sábado por la mañana, el aire en el salón de eventos del condominio Solimar estaba cargado de una cortesía forzada. Era la reunión anual de propietarios, un evento que yo solía evitar, pero que este año era mi campo de batalla. Unos 50 vecinos, todos con el aire de riqueza discreta que caracterizaba a Solimar, tomaban café y conversaban en voz baja. Luciana y Diego estaban sentados en primera fila, recibiendo saludos, actuando como la pareja poderosa y respetada que creían ser. Luciana me dedicó una mirada rápida, una mezcla de irritación y triunfo. Aún no entendía que la bomba de tiempo estaba activada. Óscar Benítez, el administrador, subió al podio para presentar su informe de gestión. Después de los aburridos detalles sobre jardinería y seguridad, sonrió y se desvió del guión. Y quiero hacer una mención especial a la familia Alvarado Prado, de la propiedad 27, dijo, señalándolos. Su proactividad y compromiso con la comunidad son un ejemplo para todos nosotros. Luciana inclinó la cabeza, una reina aceptando el homenaje de sus súbditos. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. La palabra proactividad resonaría en sus oídos durante mucho tiempo. Cuando terminó, y antes de que nadie más pudiera hablar, me puse de pie. Disculpe, señor Benítez. Me gustaría decir unas palabras. Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Caminé hacia el podio con una calma que no sentía, cada paso medido y firme. Le entregué al técnico de Enford Sonido una pequeña memoria USB. Por favor, proyecte el primer archivo en la pantalla, le indiqué en voz baja. Me ajusté ante el micrófono, mirando a la audiencia, a mis vecinos, a las personas ante las cuales había sido humillada. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Agradezco las amables palabras del señor Benítez, comencé, mi voz clara y resonante en el sistema de sonido. Pero debo hacer una corrección fundamental. Desde ayer a las 5 de la tarde, el único y exclusivo representante legal de la propiedad 27 soy yo, Carmen Alvarado. Detrás de mí, en la pantalla gigante, apareció una imagen nítida del acta de revocación de poder, con la firma del notario y el sello oficial claramente visibles. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Pude ver la confusión en el rostro de Luciana, seguida por el primer destello de pánico. Y ya que hablamos de proactividad, continué, sin apartar la mirada de ella, me gustaría saber si el señor administrador se refiere al intento de obtener un préstamo de $1.2 millones usando mi propiedad como garantía, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. A mi señal, la imagen en la pantalla cambió. Ahora mostraba la fotografía de la solicitud de préstamo que había tomado en el estudio de Diego. Hice que el técnico hiciera zoom en la firma falsificada. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Luciana se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia y negación. «¡Esto es ridículo! ¡Está mintiendo!» ¿De verdad estoy mintiendo, Luciana?, pregunté, mi tono ahora gélido. En ese momento la puerta del salón se abrió y Diego entró, pálido como un fantasma. Había recibido mi mensaje de texto. Tu presencia es requerida en la reunión. Es sobre el préstamo. Lo miré fijamente. Una madre mirando a un hijo que la había traicionado profundamente. O quizás, dije volviendo al micrófono, la proactividad a la que se referían era esta.
Sostuve mi teléfono junto al micrófono y presioné play. La voz, clara y arrogante de Luciana llenó el salón, amplificada, ineludible, con el poder que firmó tu mamá. El banco ya no le pregunta nada. El préstamo de 1.2 millones de dólares está casi aprobado. La casa responde por todo. La grabación continuó por unos segundos más. Una confesión completa y condenatoria. Cuando terminó, el silencio que siguió, el aire salado del mar, que siempre había sido mi consuelo, se sentía espeso y ajeno esa noche. Estaba mezclado con el perfume caro de 100 extraños y el murmullo de una música que no reconocía. Desde la entrada de la terraza, observaba la fiesta que se desarrollaba en mi propia casa, una mansión de 3.5 millones de dólares frente al mar, que yo había construido no solo con dinero, sino con los ladrillos de mi propia vida. Cada palmera decorativa, cada losa de mármol bajo mis pies, guardaba el eco de mis desvelos, y sin embargo, yo no había sido invitada. Era una sombra en mi propio hogar, una reliquia que, al parecer, debía permanecer guardada en 1900, un cajón, lejos de las miradas de los importantes invitados que ahora bebían mi vino. Luciana me vio casi al instante. Sus ojos de halcón, siempre evaluando, siempre calculando, se posaron en mí desde el otro lado de la multitud. Se disculpó con una sonrisa de plástico ante un grupo de hombres en trajes impecables y se abrió paso hacia mí. Llevaba un vestido de seda que parecía líquido bajo las luces y en su muñeca el destello inconfundible de su reloj Audemars Piguet de $40.000, un trofeo que, según ella, había comprado con las ganancias de su última empresa. Se detuvo frente a mí, bloqueando mi vista y mi paso. Su cuerpo era una barrera tan elegante como infranqueable. ¿Cómo podía alguien parecer tan refinado mientras se preparaba para asestar un golpe tan cruel? Carmen, querida, qué sorpresa. Su voz era un susurro sedoso, diseñado para no viajar más allá de nosotras dos, pero cargado con el peso de una orden. Esta es una noche importante para nosotros, ¿no recuerdas? Ve a tu habitación, por favor. No queremos que te fatigues. Luego te llevaremos un trozo de pastel. La condescendencia era tan palpable que casi podía saborearla, más amarga que cualquier hiel. Me llamó por mi nombre de pila, como si fuera una niña desorientada, y no la mujer cuya firma aparecía en la escritura de propiedad de la casa que pisaba, la matriarca a la que habían enviado al exilio en su propio palacio. Era un intento de borrarme con amabilidad envenenada. Mantuve mi postura, mis 72 años anclados al suelo que me pertenecía. La miré directamente a los ojos, esos pozos oscuros de ambición desmedida, y dejé que un silencio medido se instalara entre nosotras. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse por un instante. Luciana. Mi voz salió serena, sin un temblor, afilada como un cristal. Este es mi pastel, y esta es mi casa. Vi un destello de furia pura en sus ojos antes de que lo enmascarara con una falsa preocupación. Sabía que había cruzado una línea, no la mía, sino la que ella había dibujado para mí, y sabía que habría consecuencias. Pero se había detenido a pensar cuáles serían. Varios de sus socios potenciales, hombres cuyo respeto ella anhelaba, habían girado la cabeza y observaban la escena con disimulada curiosidad. La tensión era una cuerda de piano a punto de romperse. Fue entonces cuando Óscar Benítez, el administrador del condominio, se acercó. Con una familiaridad inapropiada, puso una mano en mi hombro. Un gesto que pretendía ser amable, pero que era profundamente paternalista. «Señora Carmen, ¿todo bien por aquí? Permítame acompañarla a sus aposentos». Estaba tomando partido, validando la narrativa de Luciana. Yo era la anciana senil que necesitaba ser manejada. La humillación ahora era un espectáculo público, una obra de teatro donde yo era la única que no conocía su guión. Sentí el calor subir por mi cuello, una indignación fría y pesada. Pero en lugar de ceder a la ira, mi mirada se desvió por una fracción de segundo. Se posó en la pequeña luz roja que parpadeaba discretamente en la cámara de seguridad que yo misma había hecho instalar en una de las palmeras decorativas hacía un año. Un parpadeo constante, rítmico, metódico, como mi corazón, registrándolo todo. La sonrisa tensa de Luciana, la mano condescendiente de Óscar,
las miradas de lástima de los invitados. Me di la vuelta sin decir una palabra más, permitiéndoles creer que habían ganado. No sabían que acababan de entregarme mi primera pieza de evidencia. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, el eco de sus risas y conversaciones se sentía como tierra arrojada sobre un ataúd. Pero mi mente ya no estaba allí. Mi mente estaba trabajando, catalogando, planificando. La humillación de esta noche no era el final de mi historia. Era el catalizador. Luciana pensaba que esta noche era una celebración de su poder y estatus. No tenía idea de que, en realidad, esta noche era el prólogo de su caída. Y la autora de esa historia, la que tenía la última palabra y cada prueba documentada para respaldarla, sería yo. La fiesta continuaría por unas horas más, pero para ellos, la verdadera celebración había terminado. Mi mente, lejos del murmullo agonizante de la fiesta, viajaba 15 años atrás, a una oficina notarial con olor a polvo y café rancio. Me veía a mí misma, con 57 años, la espalda recta, firmando la venta de mi apartamento de soltera en el corazón de la ciudad. No era solo una propiedad, era un refugio de 200 metros cuadrados, lleno de mis libros, mi música, los fantasmas de mi juventud. Era el símbolo tangible de mi independencia, la que había cultivado con tanto esmero. Pero Diego, mi hijo, estaba al borde de la quiebra. Su primera empresa de arquitectura se hundía como un barco de papel en una tormenta. Y una madre no duda cuando su hijo se está ahogando. Aún puedo sentir el frío de la pluma en mis dedos mientras trazaba mi nombre en la última página del contrato de venta. Los $350,000 no pasaron por mis manos. Fueron transferidos directamente a la cuenta de Diego. Una inyección de capital que selló el destino de mi pasado para asegurar su futuro. Recuerdo su mano apretando la mía sobre la mesa de caoba, sus ojos llenos de una gratitud casi desesperada. «Te lo devolveré todo, mamá. Lo juro». Su voz temblaba, cargada con el peso de una promesa que, en aquel entonces, creí sincera. Esa promesa, tan ferviente en aquel momento, ahora resonaba en mi memoria con la ironía hueca de una campana rota. El dinero nunca fue devuelto, por supuesto. Se convirtió en la semilla de la que brotó su éxito. Un éxito que Luciana pronto aprendería a cosechar como si fuera suyo. ¿Se acordaría Diego de esa firma? ¿Del sacrificio que representó cada letra de mi nombre en ese papel? ¿O esa memoria, como tantas otras, había sido convenientemente archivada en el desván de su conciencia, bajo capas de comodidad y evasión? La amnesia selectiva es el lujo de quienes reciben, no de quienes dan. Y yo había dado, una y otra vez, sin llevar la cuenta, un error que no volvería a cometer. Mi mente saltó de nuevo, esta vez 10 años hacia el presente, a un terreno baldío frente al mar. Estaba en medio del caos de una construcción, con el sol golpeando mi nuca y el polvo del cemento pegándose a mi piel. Durante 8 largos meses, supervisé personalmente cada detalle de esta mansión. No confiaba en los contratistas que Diego había elegido, hombres que hablaban de porcentajes y márgenes de beneficio, no de hogares. Así que me convertí en la jefa de obra no oficial, la sombra persistente que verificaba cada viga, cada tubería, cada ladrillo, la que se aseguraba de que los cimientos fueran tan sólidos como mi determinación. Llevaba una pequeña libreta de contabilidad de tapa dura, donde anotaba cada gasto con una caligrafía precisa. Cada saco de cemento, cada caja de azulejos, cada jornada de trabajo. Pagué en efectivo a los obreros, semana tras semana, usando $150,000 de mis ahorros de toda la vida para extras y acabados de calidad que ellos consideraban superfluos. Recuerdo la textura áspera de los billetes, el olor a tierra mojada y cemento fresco, la profunda satisfacción de ver las paredes levantarse. Esta casa no era solo una inversión. Era un testamento de mi cuidado. Por eso, cuando Luciana redecoró el salón principal el año pasado, guardando mis fotos en una caja de cartón, no solo estaba cambiando los muebles, estaba intentando borrar mi historia. La memoria más reciente y dolorosa surgió con una claridad punzante. Hace 5 años, Diego enfrentaba un desastre legal, un error de cálculo en un proyecto que amenazaba con destruir su carrera de arquitecto y costarle su licencia. Ya jubilada,
Desempolvé mis diccionarios técnicos y volví a mi antiguo oficio de traductora de alto nivel. Durante 18 meses interminables, mis noches pertenecieron a contratos de ingeniería en alemán, mis ojos ardiendo frente a la luz azul de la pantalla del ordenador hasta las 3 de la madrugada. Cada palabra traducida era una gota de sudor, una hora de sueño sacrificada. El dinero, un total de $80,000 para cubrir los honorarios de los mejores abogados, goteaba de mis facturas a la cuenta de Diego, un salvavidas silencioso, del que Luciana nunca supo el origen. Ella simplemente asumió que su brillante esposo lo había resuelto, que el problema se había desvanecido por arte de magia. Nunca preguntó, nunca se interesó. Ese sacrificio me costó meses de agotamiento, una fatiga que se instaló en mis huesos. Lo hice por amor a mi hijo, para proteger el futuro que tanto le había costado construir. Pero ahora, esas noches en vela se sentían como una amarga inversión en mi propia desdicha. Había financiado la comodidad que ahora les permitía tratarme como una carga. Y entonces, el recuerdo más crucial, el más silencioso y letal de todos. La tarde en que Diego, con una pila de papeles bajo el brazo y una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos, me pidió que firmara un poder general de administración. Mamá, es solo para pagar los impuestos de la casa más fácil, para que no tengas que ir al banco cada vez. Es para que no te compliques la vida con eso. Sus palabras eran un bálsamo de aparente consideración. Confié en él. Confié en mi único hijo, el niño cuyos sueños había financiado con los ladrillos de mi propia vida. Firmé donde me indicó, mi rúbrica clara y firme, sin leer la letra pequeña. Ese documento firmado por amor y confianza se había convertido en el arma que ahora usaban para despojarme de todo. La ironía era cruel. Yo, que había pasado una vida descifrando las cláusulas más complejas de contratos internacionales, había sido derrotada por la simple confianza en mi propia sangre. La voz de Luciana, en un eco mental, me atormentaba. Tu mamá no entiende de finanzas modernas. Es mejor que no la involucremos. La ignorancia no era mía. Era una ceguera deliberada, un velo que yo misma les había ayudado a tejer con mis sacrificios. Y ahora, con los ojos bien abiertos, veía el patrón completo. Cada sacrificio no había sido un pilar para su futuro, sino un barrote para mi jaula. Desde mi habitación, el ruido de la fiesta comenzó a disminuir. Escuché la puerta principal cerrarse una y otra vez, el sonido de los coches alejándose por el camino de grava. La casa volvía lentamente a su estado natural, pero la paz no regresaba conmigo. La humillación de la noche no era un evento aislado, era la culminación de 1000 pequeños cortes, de años de ser marginada sutilmente. La caja con mis fotos, el folleto de una residencia de lujo para mayores que apareció casualmente en mi mesita de noche. Las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en una habitación. Todo encajaba en un patrón cruel y deliberado. La tristeza se había solidificado en una determinación gélida. Ya no había espacio para las lágrimas, solo para la estrategia. La pieza más devastadora del rompecabezas llegó el miércoles por la tarde, como una ofrenda de lealtad inesperada. Mi nieto Mateo, de 16 años, vino a visitarme. Siempre habíamos tenido un vínculo especial, y él era el único en esa casa que parecía verme de verdad, no como una reliquia, sino como su abuela. Se sentó a mi lado en la terraza, con una expresión incómoda. «Abuela», dijo en voz baja, evitando mi mirada. «Escuché a mis padres discutiendo anoche. No me gustó lo que dijeron. Creo que deberías oírlo». Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, me mostró una grabación de audio. La voz de Luciana, nítida y fría, llenó el aire silencioso de la tarde, tan clara como una sentencia. Presionó play. La onda de audio vibraba en la pantalla, una serpiente digital que escupía veneno. «Con el poder que firmó tu mamá, el banco ya no le pregunta nada. El préstamo de $1.2 millones está casi aprobado. La casa responde por todo». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, no con un jadeo, sino con una exhalación lenta y controlada. No era solo el dinero. De mis cuentas, iban por la casa, mi hogar, el fruto de todos mis sacrificios. La voz de Diego sonaba débil, llena de dudas, pero finalmente consentía.
La grabación era una confesión completa. Le di un abrazo a Mateo, agradeciéndole su valentía. Él no lo sabía, pero acababa de entregarme el arma más poderosa de mi arsenal. Esa misma tarde, esperé hasta que Diego y Luciana salieron para una de sus cenas de negocio. Con el corazón latiéndome con una furia controlada, entré en el estudio de mi hijo. El olor a café frío y papel llenaba el aire, un aroma a ambición descuidada. Sobre su escritorio, en una pila de documentos, lo vi. Una carpeta azul con el logo del banco, el mismo que yo conocía desde hacía 40 años. Dentro estaba el borrador de la solicitud de préstamo por $1.2 millones. Mis ojos escanearon rápidamente las páginas. El lenguaje técnico no era un misterio para mí. Encontraron lo que buscaban. La dirección de mi mansión figuraba como garantía principal, descrita con una frialdad inmobiliaria que me heló la sangre. Pero el verdadero golpe estaba en la última página, en un anexo de consentimiento. Una firma que pretendía ser la mía. Era una falsificación torpe, temblorosa, un insulto a la caligrafía firme que había sido mi herramienta de trabajo durante décadas. La C era demasiado redonda, la A demasiado angulosa. Era la firma de un ladrón, no la de una dueña. Saqué mi teléfono y con manos firmes fotografié cada página, asegurándome de que la fecha y los detalles fueran legibles. Hice un zoom extremo en la firma fraudulenta, capturando cada trazo vacilante. La imagen en mi pantalla era nítida, incontrovertible. Tenía la prueba del fraude, un delito documentado en alta resolución. Con el audio de Mateo y las fotografías del préstamo en mi poder, me sentí invencible. Pero aún faltaba una pieza para completar el cuadro de su engaño público. Me encerré en mi estudio y, con una calma metódica, accedí a la nube donde se almacenaban las grabaciones de la cámara de seguridad. Encontré el archivo de la noche de la fiesta, etiquetado con la fecha y la hora. Avancé rápidamente hasta el momento de mi llegada. Allí estaba todo, tal como lo recordaba. La sonrisa condescendiente de Luciana, sus palabras exactas, la intervención de Óscar Benítez. Verlo de nuevo no me causó dolor, sino que avivó mi resolución. Era la prueba de mi humillación, un recuerdo que ahora podía compartir. Pero había más. Avancé la grabación. Más tarde, la cámara captó a Luciana hablando con uno de los inversores, un hombre de cabello plateado y traje caro. Ella reía, gesticulando con su copa de vino hacia la casa. «Esta casa es el reflejo de nuestro éxito», decía, su voz claramente audible gracias al micrófono sensible de la cámara. «La compramos hace unos años». El inversor asintió, impresionado. Una mentira descarada, ahora inmortalizada en video. Una mentira que borraba mi existencia y mis décadas de trabajo. Edité los clips clave. Mi humillación en Words, la entrada y la mentira de Luciana al inversor. Guardé los archivos en una memoria USB encriptada. Ahora tenía su voz, su firma falsa y su rostro mintiendo. El cuarto pilar de mi caso requería una visita al mundo exterior, al lugar donde los números no mienten. El martes por la mañana, solicité una reunión con el gerente de mi banco de toda la vida. Al presentarle la orden preliminar del doctor Morales, obtuve acceso a los extractos completos de los últimos 12 meses de la cuenta de mantenimiento, de la casa, esa a la que yo transfería fondos religiosamente. Lo que encontré fue un saqueo sistemático. Una pila de papeles de casi 2 centímetros de grosor detallaba un patrón de transferencias desde mi cuenta a la tarjeta de crédito corporativa de la empresa de Luciana, LP, Lifestyle Consulting. Usé un marcador amarillo para resaltar cada transacción. La suma era asombrosa. Pequeños desvíos al principio, luego cantidades cada vez mayores. Boutiques de lujo, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, fines de semana en resorts exclusivos. El total ascendía a $95.000. $95.000 de mi dinero, destinado a impuestos y reparaciones, desviado para financiar una fachada de éxito que no les pertenecía. Cada línea resaltada era una cicatriz, una prueba tangible de su desprecio. Coloqué los extractos en una carpeta separada. Esta no era solo una prueba de fraude, era la crónica detallada de su codicia, un diario de su traición escrito en cifras y fechas. El caso estaba casi completo. Con las pruebas en mi poder, el siguiente paso
era desarmarlos legalmente. La mañana del jueves, a las 4 de la tarde, me reuní de nuevo con el doctor Morales, esta vez en una notaría céntrica. La oficina olía a cera para pisos y a justicia lenta. Sobre la mesa de madera pulida yacía el acta notarial de revocación de poder. La leí cuidadosamente, cada cláusula, un clavo en el ataúd de la autoridad de Diego sobre mis bienes. Era un documento simple pero de un poder inmenso, que deshacía con una sola firma años de confianza mal depositada. El doctor Morales me observaba, su rostro impasible, pero en sus ojos vi un destello de respeto. Tomé la pluma que me ofrecía el notario. Su peso en mi mano se sentía significativo, como el de un martillo de juez. Firmé mi nombre, Carmen Alvarado, con la misma caligrafía clara y firme que habían intentado imitar tan torpemente. No hubo vacilación. El notario tomó el documento, lo revisó, y luego estampó su sello húmedo con una fuerza que resonó en la silenciosa habitación. El sonido fue seco, definitivo. Era un punto final. El poder de Diego sobre mi patrimonio se había evaporado en ese instante. El doctor Morales ya había preparado las notificaciones formales para mi hijo, para el banco y, crucialmente, para la administración del condominio. La trampa estaba lista. El viernes, a las 5 de la tarde, el plan se ejecutó con precisión militar. Un mensajero entregó un sobre lacrado en la oficina de arquitectura de Miafue. Diego, interrumpiendo su tarde. Otro, en la recepción del condominio Solimar, dirigido personalmente a Óscar Benítez. Me imaginé sus rostros al leer el lenguaje frío y legal que les informaba que su poder había sido anulado, que yo era, de nuevo, la única autoridad. La llamada de Diego llegó a las 5:15 p.m., puntual como un reloj suizo. Su número apareció en la pantalla de mi teléfono. Lo miré sonar, una y otra vez, hasta que el buzón de voz tomó el control. No contesté. El silencio, a veces, es la respuesta más poderosa. Mañana todo cambiaría. El sábado por la mañana, el aire en el salón de eventos del condominio Solimar estaba cargado de una cortesía forzada. Era la reunión anual de propietarios, un evento que yo solía evitar, pero que este año era mi campo de batalla. Unos 50 vecinos, todos con el aire de riqueza discreta que caracterizaba a Solimar, tomaban café y conversaban en voz baja. Luciana y Diego estaban sentados en primera fila, recibiendo saludos, actuando como la pareja poderosa y respetada que creían ser. Luciana me dedicó una mirada rápida, una mezcla de irritación y triunfo. Aún no entendía que la bomba de tiempo que yo misma había ensamblado con paciencia y dolor estaba activada y a punto de detonar en el centro de su universo prefabricado. Óscar Benítez, el administrador, subió al podio para presentar su informe de gestión. Después de los aburridos detalles sobre jardinería y seguridad, sonrió y se desvió del guión, un gesto que evidentemente había sido ensayado. Y quiero hacer una mención especial a la familia Alvarado Prado, de la propiedad 27, dijo, señalándolos con un ademán servil. Su proactividad y compromiso con la comunidad son un ejemplo para todos nosotros. Luciana inclinó la cabeza, una reina aceptando el homenaje de sus súbditos. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. La palabra proactividad resonaría en sus oídos durante mucho tiempo, pero no de la forma en que ella esperaba. Cuando terminó su presentación, y antes de que nadie más pudiera tomar la palabra, me puse de pie. Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí, la anciana invisible que de repente se había materializado. Caminé hacia el podio con una calma que no sentía en mis venas, pero que proyectaba cada uno de mis pasos, medidos y firmes sobre el suelo de mármol. Le entregué al técnico de sonido una pequeña memoria USB, un objeto insignificante que contenía el peso de la verdad. Por favor, proyecte el primer archivo en la pantalla, le indiqué en voz baja. Me ajusté ante el micrófono, mirando a la audiencia, a mis vecinos, a las personas ante las cuales había sido humillada. Agradezco las amables palabras del señor Benítez, comencé, mi voz clara y resonante en el sistema de sonido, sin un ápice de temblor. Pero debo hacer una corrección fundamental. Desde ayer a las 5 de la tarde,
El único y exclusivo representante legal de la propiedad 27 soy yo, Carmen Alvarado. Detrás de mí, en 1900, la pantalla gigante, apareció una imagen nítida del acta de revocación de poder, con la firma del notario y el sello oficial claramente visibles. Un silencio absoluto, pesado y denso, cayó sobre la sala. Pude ver la confusión en el rostro de Luciana, una arruga en su perfecta fachada, seguida por el primer destello inconfundible de pánico en sus ojos calculadores. Y ya que hablamos de proactividad, continué, sin apartar la mirada de ella, dejando que mis palabras la atraparan en el centro de la atención de todos. Me gustaría saber si el señor administrador se refiere al intento de obtener un préstamo de 1.2 millones de dólares usando mi propiedad como garantía, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. A mi señal, la imagen en la pantalla cambió. Ahora mostraba la fotografía de la solicitud de préstamo que había tomado en el estudio de Diego. Hice que el técnico hiciera zoom en la firma falsificada, en esa imitación burda de mi nombre. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Luciana se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia y negación. «¡Esto es ridículo! ¡Está mintiendo!» «¿De verdad estoy mintiendo, Luciana?», pregunté, mi tono ahora gélido, cortante como el hielo. En ese preciso momento, como si hubiera sido coreografiado por el destino, la puerta del salón se abrió y Diego entró, pálido como un fantasma. Había recibido mi mensaje de texto 30 minutos antes. «Tu presencia es requerida en la reunión. Es sobre el préstamo. No faltes». Lo miré, fijamente, una madre mirando a un hijo que la había traicionado profundamente, dejándole saber que su momento de rendir cuentas había llegado. «O quizás», dije volviendo al micrófono, mi voz resonando con una autoridad recuperada, la proactividad a la que se referían era esta. Sostuve mi teléfono junto al micrófono y presioné play. La voz clara y arrogante de Luciana llenó el salón, amplificada, ineludible, una serpiente de sonido que se enroscó en el cuello de todos los presentes. «Con el poder que firmó tu mamá, el banco ya no le pregunta nada. El préstamo de 1.2 millones de dólares está casi aprobado. La casa responde por todo». La grabación continuó por unos segundos más, una confesión completa y condenatoria. Cuando terminó, el silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Luciana se quedó petrificada, su boca abierta en una O de incredulidad. Había sido juzgada y sentenciada por sus propias palabras, y su jurado era el mismo público cuyo respeto tanto anhelaba. Fue entonces cuando el doctor Morales, que había estado sentado discretamente en la última fila, se puso de pie y caminó hacia el frente. Con la calma de un cirujano, le entregó a una Luciana temblorosa y a un Diego catatónico 2 sobres. «Señora Prado, señor Alvarado, esta es una orden de cese y desista y una notificación formal de una inminente acción legal por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. Me volví hacia la audiencia, que me miraba con una mezcla de asombro y respeto. La anciana frágil se había convertido en una estratega implacable ante sus propios ojos. Luego, con la misma voz serena, anuncié la siguiente consecuencia, una que era inmediata y tangible. «Para garantizar la seguridad de mi patrimonio, he contratado a una empresa de seguridad privada. Las cerraduras de la propiedad 27 serán cambiadas hoy, a las 2 de la tarde en punto. Tienen exactamente 3 horas para retirar sus efectos personales». La practicidad de la orden fue más brutal que cualquier insulto. No los estaba expulsando con ira, los estaba desalojando con la fría eficiencia de una transacción comercial. Les estaba devolviendo el mismo trato impersonal que ellos me habían dado a mí durante años. Finalmente me dirigí a Óscar Benítez, quien intentaba hacerse pequeño detrás del podio. «Señor administrador, su complicidad al tratar con representantes no autorizados y al ignorar al propietario registrado, como consta en los registros públicos, tendrá consecuencias legales para la administración de este condominio». El doctor Morales asintió gravemente a su lado. El rostro de Benítez perdió todo color. No solo había humillado a la persona equivocada,
sino que había puesto en riesgo su propia carrera y la reputación de Solimar. La reputación de Luciana y Diego no solo estaba dañada, estaba hecha cenizas frente a todos sus vecinos, socios y rivales. Un mes después, el sol de la tarde doraba la terraza, que ahora se sentía completamente mía. El aire salado volvía a ser mi consuelo. Sostenía una taza de té de jazmín, observando las olas. Diego llegó a las 4 en punto, tal como le había indicado. Se sentó frente a mí, con la mirada baja. Le serví una taza en silencio. «Puedes venir a verme los domingos por la tarde, de 4 a 6», le dije, mi voz tranquila pero firme. «Llama antes. Luciana no es bienvenida aquí, nunca más. Y nuestras finanzas, como ya sabes, están y permanecerán irrevocablemente separadas». Él solo asintió, un hombre reducido a la sombra de sus propias decisiones. Mi dignidad no necesitaba ser restaurada por la aprobación de otros. Se restauró en el momento en que decidí actuar. Ahora, en mi escritorio, con mis auriculares puestos, trabajo en la traducción de un complejo contrato de ingeniería para un nuevo cliente en Múnich. He reactivado mi negocio, no por necesidad económica, sino por el placer de ejercer mi mente, por la satisfacción de ser útil y respetada por mi intelecto. Mi nieto Mateo está a mi lado, observando la pantalla. Le explico el matiz de una cláusula en alemán, y sus ojos se iluminan con comprensión. Estoy construyendo un nuevo legado, uno basado en la sabiduría, no en el sacrificio. La casa respira conmigo. Los retratos de mis padres están de vuelta en la pared del salón. El reloj de lujo de Luciana y su costosa decoración han desaparecido, reemplazados por la elegancia sobria que siempre preferí. Cada mañana camino por la playa y siento la arena bajo mis pies, no como un derecho adquirido, sino como una victoria ganada. He aprendido que los límites no son muros para mantener a la gente fuera, sino líneas claras que definen dónde termina el amor y dónde comienza el respeto propio. Son la frontera que protege el territorio sagrado de nuestra paz interior. Me tomó 72 años entender que el verdadero poder no reside en darlo todo sin medida, sino en saber con precisión cuándo y por qué dejar de dar. Algunos podrían llamar a esa decisión egoísmo, una palabra que a las mujeres de mi generación nos enseñaron a temer. Yo, en cambio, la llamo de otra manera. La llamo finalmente la escritura de propiedad de mi propia vida. Y esta vez, la firma en la parte inferior es clara, firme e intransferible. Es solo mía. La llamada de Diego llegó a las 5:15 p.m., puntual como un reloj suizo. Su número apareció en la pantalla de mi teléfono. Un nombre que una vez fue sinónimo de amor y ahora lo era de una profunda decepción. Lo miré sonar 1, 2, 3 veces hasta que el buzón de voz tomó el control. No contesté. El silencio, a veces, es la respuesta más poderosa. La casa, que minutos antes se sentía como un campo de batalla en preparación, ahora estaba envuelta en una calma expectante. El sol poniente teñía de naranja las paredes blancas de mi salón, y el único sonido era el murmullo rítmico de las olas. No sentía ansiedad, sino una extraña serenidad. Había movido la primera pieza en el tablero de ajedrez, y ahora me tocaba esperar, con la paciencia de quien sabe que su estrategia es impecable y que el jaque mate es solo cuestión de tiempo. No volvió a llamar. Una hora más tarde, el sonido de un coche frenando bruscamente en la entrada de grava rompió la quietud. Escuché la puerta abrirse con una urgencia que no le era propia. Diego entró en el salón, no furioso como había imaginado, sino pálido y agitado, como un adolescente sorprendido en una travesura. Sostenía en su mano el sobre, lacrado de la mensajería, arrugado por la fuerza con que lo había agarrado. Sus ojos, que siempre evitaban los míos, ahora me buscaban con una mezcla de pánico y confusión. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, su voz un poco más aguda de lo normal. «Tiene que ser un error del abogado, un malentendido». Se detuvo en medio de la habitación, una figura desgarbada en el elegante espacio que yo había diseñado, esperando que yo deshiciera el nudo que él mismo había ayudado a atar. Levanté la vista de mi libro, quitándome lentamente las gafas de lectura. Mantuve mi voz en el mismo tono sereno con el que le leía cuentos antes de dormir. «No es un error, Diego.
Es una revocación, dije, dejando que cada palabra se asentara en el aire entre nosotros. He decidido reasumir la gestión directa de mis asuntos. Es mi derecho. Y francamente, ya era hora. No había acusación en mi tono, solo una declaración de hechos, tan fría y sólida como el mármol bajo sus pies. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad. Estaba acostumbrado a mi complacencia, a mi disposición a ceder. No estaba preparado para esta versión de mí, una mujer que no pedía permiso para ejercer su autoridad en su propia vida. El poder, una vez cedido por amor, ahora era reclamado por necesidad. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo, esta vez con una violencia contenida. Luciana entró como un torbellino, su rostro una máscara de furia perfectamente maquillada. Su vestido de diseñador y su reloj de $40,000 parecían una armadura, pero sus ojos delataban la fisura en su compostura. Ignoró a Diego y se plantó frente a mí, con las manos en las caderas. «¿Cómo te atreves?», siseó, su voz baja pero vibrante de rabia. «Después de todo lo que hacemos por ti, de cuidarte, de manejar tus cosas para que no tengas que preocuparte, ¿así nos pagas? Con papeles de abogados a nuestras espaldas, como si fuéramos criminales». Su indignación era una actuación, una obra de teatro para una audiencia de uno, pero yo ya había leído el guión y conocía el final. Permanecí sentada, inmóvil en mi sillón, dejando que su ira se estrellara contra el muro de mi calma. Cuando terminó su diatriba, la miré directamente a los ojos. «Lo que hacen por mí», repetí sus palabras lentamente, saboreando el momento. «¿Te refieres, por ejemplo, a los $95,000 que transferiste de mi cuenta de mantenimiento a la tarjeta de crédito de tu empresa, LP Lifestyle Consulting, durante los últimos 12 meses?» El silencio que siguió fue absoluto. Fue tan denso que pude oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La cifra exacta, precisa, verificable, colgó en el aire como una sentencia. No era una acusación vaga, era un hecho documentado. Una pequeña victoria, la primera de muchas, y la había ganado sin levantar la voz. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Luciana. Su máscara de furia se resquebrajó, revelando un destello de pánico genuino. Miró a Diego, quien parecía aún más confundido, como si esa cifra fuera una sorpresa incluso para él. La especificidad de mi acusación los había desarmado. No esperaban que yo tuviera acceso a esa información. Me habían subestimado, creyendo que mi mente, como mis fotografías, podía ser guardada en una caja en el ático. Habían confundido mi silencio con ignorancia, mi paciencia con senilidad. Ahora, en el rostro de Luciana, veía el terror de una estratega que se da cuenta de que su oponente no solo conoce sus movimientos, sino que ha estado 3 pasos por delante desde el principio. La dinámica de poder en esa habitación había cambiado irrevocablemente. Luciana fue la primera en recuperarse, recurriendo a su táctica habitual, el gaslighting. «Estás confundida. Esos son gastos de la casa, pagos a proveedores. Por eso manejamos nosotros las cosas, porque ya no entiendes de números», espetó, pero su voz había perdido su filo. Era el argumento de alguien que ha sido descubierto, una defensa débil y desesperada. La narrativa de la anciana senil era su única arma, y yo acababa de demostrar que estaba cargada con balas de fogueo. No me molesté en refutarla. No era necesario. La verdad ya había sido desplegada sobre la mesa, y su olor a podredumbre llenaba la habitación. Dejé que su mentira se ahogara en el silencio, sabiendo que tenía pruebas mucho más contundentes guardadas para el momento adecuado. En lugar de responderle a ella, giré mi cabeza y fijé mi mirada en mi hijo. «Y supongo que el préstamo de $1.2 millones también era para gastos de la casa, Diego», dije, mi voz suave pero implacable. Vi la solicitud. La firma se parecía mucho a la mía, pero le faltaba firmeza. La tuya, quizás. El impacto de mis palabras fue visible. Diego retrocedió un paso, como si lo hubiera golpeado físicamente. Ahora ambos sabían que no solo conocía el robo hormiga, sino también el gran golpe que estaban planeando. Les había mostrado mis cartas, no todas, pero sí las suficientes para que supieran que su juego había terminado. La pequeña victoria se había convertido en una masacre silenciosa.
y la guerra apenas comenzaba. Estaban acorralados, atrapados en la red de sus propias mentiras. Luciana, viendo que la batalla estaba perdida por ahora, agarró a Diego del brazo. Su única opción era la retirada táctica. Mientras lo arrastraba hacia la puerta, se volvió y me lanzó una última mirada cargada de veneno. «Esto no se va a quedar así, Carmen», amenazó, su voz temblando de una furia impotente. «Veremos quién está confundida cuando los médicos te evalúen. Hay maneras de proteger a los ancianos de sí mismos». Era una promesa, la revelación de su próximo movimiento. Intentar declararme incompetente. Habían escalado las apuestas del patrimonio a mi propia libertad. Se fueron, dejando tras de sí el eco de su amenaza y el olor a miedo. Me quedé sola en el salón, mientras la oscuridad de la noche finalmente se apoderaba del cielo. La victoria no se sentía dulce, sino fría y necesaria. Había ganado la escaramuza, pero la amenaza de Luciana resonaba en mis oídos. Mi libertad ahora estaba en juego. Mi mirada se posó en la mesa de centro, donde reposaba la convocatoria para la reunión de propietarios del condominio del día siguiente. El enfrentamiento en mi salón había sido privado, una herida infligida en la intimidad de la traición familiar. Pero la próxima batalla no podía serlo. Entendí con una claridad absoluta que para protegerme de su próxima jugada, para desmantelar su narrativa de mi supuesta senilidad, debía llevar la verdad a la luz pública. El escenario para el acto final estaba listo. El sábado por la mañana, el aire en el salón de eventos del condominio Solimar estaba cargado de una cortesía forzada y el suave murmullo de conversaciones triviales. Era la reunión anual de propietarios, un evento que yo solía evitar, pero que este año era mi campo de batalla, el escenario elegido para mi acto final. Unos 50 vecinos, todos con el aire de riqueza discreta que caracterizaba a Solimar, tomaban café y fingían interés en los asuntos comunitarios. Luciana y Diego estaban sentados en primera fila, recibiendo saludos, actuando como la pareja poderosa y respetada que creían ser. Luciana me dedicó una mirada rápida, una mezcla de irritación y triunfo. Aún no entendía que la bomba de tiempo que yo misma había ensamblado con paciencia y dolor estaba activada y a punto de detonar en el centro de su universo prefabricado. Óscar Benítez, el administrador, subió al podio para presentar su informe de gestión. Su voz era monótona, mientras repasaba los aburridos detalles sobre jardinería y seguridad. Luego, sonrió y se desvió del guión, un gesto que, evidentemente, había sido ensayado con mis verdugos. Y quiero hacer una mención especial a la familia Alvarado Prado, de la propiedad 27, dijo, señalándolos con un ademán servil. Su proactividad y compromiso con la comunidad son un ejemplo para todos nosotros. Luciana inclinó la cabeza, una reina aceptando el homenaje de sus súbditos. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. La palabra proactividad resonaría en sus oídos durante mucho tiempo, pero no de la forma en que ella esperaba. Cuando terminó su presentación, y antes de que nadie más pudiera tomar la palabra, me puse de pie. El leve crujido de mi silla fue suficiente para que un murmullo recorriera la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí, la anciana invisible que de repente se había materializado. Caminé hacia el podio con una calma que no sentía en mis venas, pero que proyectaba cada uno de mis pasos, medidos y firmes sobre el suelo de mármol. Le entregué al técnico de sonido una pequeña memoria USB, un objeto insignificante que contenía el peso de la verdad. «Por favor, proyecte el primer archivo en la pantalla», le indiqué en voz baja. Me ajusté ante el micrófono, mirando a la audiencia, a mis vecinos, a las personas ante las cuales había sido humillada. «Agradezco las amables palabras del señor Benítez», comencé, mi voz clara y resonante en el sistema de sonido, sin un ápice de temblor. «Pero debo hacer una corrección fundamental. Desde ayer a las 5 de la tarde, el único y exclusivo representante legal de la propiedad 27 soy yo, Carmen Alvarado. Detrás de mí, en la pantalla gigante que momentos antes mostraba gráficos de gastos de jardinería, apareció una imagen nítida del acta de revocación de poder, con la firma del notario y el sello oficial, claramente visibles. Un silencio absoluto, pesado y denso, cayó sobre la sala.
Pude ver la confusión en el rostro de Luciana, una arruga en su perfecta fachada, seguida por el primer destello inconfundible de pánico en sus ojos calculadores. Dejé que el silencio se prolongara por un instante, permitiendo que la información se asentara. El poder que ellos creían tener se había desvanecido ante un público que ahora era testigo de su caída en desgracia. Sus sonrisas de superioridad se habían congelado en muecas de incredulidad. Y ya que hablamos de proactividad, continué, sin apartar la mirada de ella, dejando que mis palabras la atraparan en el centro de la atención de todos. Me gustaría saber si el señor administrador se refiere al intento de obtener un préstamo de 1.2 millones de dólares usando mi propiedad como garantía, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. A mi señal, la imagen en la pantalla cambió. Ahora mostraba la fotografía de la solicitud de préstamo que había tomado en el estudio de Diego. Hice que el técnico hiciera zoom en la firma falsificada, en esa imitación burda de mi nombre. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Luciana se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia y negación, perdiendo por completo la compostura. «Esto es ridículo. Está mintiendo. Mi suegra no está bien. No sabe lo que dice». Sus palabras, diseñadas para pintarme como senil, ahora sonaban desesperadas, huecas. Estaba perdiendo el control del guión, y el público, sus preciados vecinos, ahora la miraban con una nueva luz, una de sospecha. Su intento de desacreditarme solo la hacía parecer más culpable, más acorralada. La reina estaba perdiendo su corona y su corte. ¿De verdad estoy mintiendo, Luciana?, pregunté, mi tono ahora gélido, cortante como el hielo. En ese preciso momento, como si hubiera sido coreografiado por el destino, la puerta del salón se abrió y Diego entró, pálido como un fantasma. Había recibido mi mensaje de texto 30 minutos antes. Tu presencia es requerida en la reunión. Es sobre el préstamo. No faltes. Lo miré fijamente. Una madre mirando a un hijo que la había traicionado profundamente, dejándole saber que su momento de rendir cuentas había llegado. O quizás, dije volviendo al micrófono, mi voz resonando con una autoridad recuperada. La proactividad a la que se referían era esta. Sostuve mi teléfono junto al micrófono y presioné play. La voz clara y arrogante de Luciana llenó el salón, amplificada, ineludible, una serpiente de sonido que se enroscó en el cuello de todos los presentes. Con el poder que firmó tu mamá, el banco ya no le pregunta nada. El préstamo de 1.2 millones de dólares está casi aprobado. La casa responde por todo. La grabación continuó por unos segundos más, una confesión completa y condenatoria. Cuando terminó, el silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Luciana se quedó petrificada, su boca abierta en una O de incredulidad. Había sido juzgada y sentenciada por sus propias palabras, y su jurado era el mismo público cuyo respeto tanto anhelaba. Diego, al escuchar la voz de su esposa y comprender la magnitud de la trampa en la que había caído, pareció encogerse. Se desplomó en la silla más cercana junto a la puerta, cubriéndose el rostro con las manos. Ya no era el exitoso arquitecto, sino un niño avergonzado, expuesto ante el mundo. Los murmullos en la sala se convirtieron en un zumbido de desaprobación. Vi a los socios potenciales de Luciana intercambiar miradas incómodas y negar sutilmente con la cabeza. Su imperio de apariencias se había derrumbado en menos de 5 minutos, pulverizado por la verdad que habían intentado enterrar. La humillación que me habían infligido en mi terraza ahora les era devuelta, multiplicada por 50. Fue entonces cuando el doctor Morales, que había estado sentado discretamente en la última fila, se puso de pie y caminó hacia el frente con la calma de un cirujano. Con un movimiento preciso, le entregó a una Luciana temblorosa y a un Diego catatónico 2 sobres idénticos. «Señora Prado, señor Alvarado, esta es una orden de cese y desista y una notificación formal de una inminente acción legal por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. Me volví hacia la audiencia, que me miraba con una mezcla de asombro y respeto. La anciana frágil se había convertido en una estratega implacable ante sus propios ojos.
Luego, con la misma voz serena, anuncié la siguiente consecuencia, una que era inmediata y tangible, diseñada para arrancarles el poder de raíz. Para garantizar la seguridad de mi patrimonio, he contratado a una empresa de seguridad privada. Las cerraduras de la propiedad 27 serán cambiadas hoy a las 2 de la tarde en punto. Tienen exactamente 3 horas para retirar sus efectos personales. La practicidad de la orden fue más brutal que cualquier insulto. No los estaba expulsando. Con ira, los estaba desalojando con la fría eficiencia de una transacción comercial. Les estaba devolviendo el mismo trato impersonal que ellos me habían dado a mí durante años, despojándolos de mi hogar, de su base de operaciones. Finalmente me dirigí a Óscar Benítez, quien intentaba hacerse pequeño detrás del podio, su rostro pálido y sudoroso. Señor administrador, su complicidad al tratar con representantes no autorizados y al ignorar al propietario registrado, como consta en los registros públicos, tendrá consecuencias legales para la administración de este condominio. Su negligencia ha puesto en riesgo la integridad de nuestra comunidad. El doctor Morales asintió gravemente a su lado, confirmando la amenaza. El rostro de Benítez perdió todo color. No solo había humillado a la persona equivocada, sino que había puesto en riesgo su propia carrera y la reputación de Solimar. La reputación de Luciana y Diego no solo estaba dañada, estaba hecha cenizas. Con mi declaración final hecha, apagué el micrófono. El sonido seco del interruptor pareció sellar su destino. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi asiento, no con la prisa de quien huye, sino con la dignidad de quien ha ganado la guerra. El silencio en la sala se rompió, no con aplausos, sino con algo más significativo, un murmullo de respeto. La misma vecina que me había mirado con lástima unos días antes, ahora me observaba con admiración. Luciana, por su parte, permanecía de pie, una estatua de sal en medio de las ruinas de su vida social, completamente sola. Diego seguía con la cabeza entre las manos, incapaz de enfrentar la devastación. El doctor Morales se quedó al frente, respondiendo en voz baja a las preguntas de algunos miembros de la junta directiva del condominio, manejando las repercusiones con una eficiencia impecable. Observé la escena por un momento más. La humillación pública que ellos habían orquestado para mí se había convertido en su propia pira funeraria. Habían intentado borrar mi historia, pero en su lugar, yo había reescrito su futuro. Un futuro sin mi dinero, sin mi casa y, lo más importante, sin mi respeto. Habían confundido mi generosidad con una debilidad. Hoy, frente a todos, les recordé que la dueña de esta casa y de esta vida siempre he sido yo. Mientras salía del salón, sentí el peso de años de humillación desprenderse de mis hombros. No sentía euforia, sino una profunda y serena sensación de justicia. El aire exterior, fresco y salado, me recibió como un viejo amigo. Había recuperado mi nombre, mi hogar y, sobre todo, mi paz. El camino por delante implicaría trámites legales y conversaciones difíciles, pero la batalla principal había sido ganada. Había demostrado que la edad no es sinónimo de debilidad y que la verdad, cuando está meticulosamente documentada, es el arma más poderosa de todas. La fiesta para ellos había terminado definitivamente. Para mí, apenas comenzaba. Me tomó 72 años entender que el verdadero poder no reside en darlo todo sin medida, sino en saber con precisión cuándo y por qué dejar de dar. Algunos podrían llamar a esa decisión egoísmo, una palabra que a las mujeres de mi generación nos enseñaron a temer. Yo, en cambio, la llamo de otra manera. La llamo, finalmente, la escritura de propiedad de mi propia vida. Y esta vez, la firma en la parte inferior es clara, firme e intransferible. Es solo mía. El sonido de las olas, a lo lejos, parecía aplaudir mi resolución. Un eco del océano que validaba la marea que había cambiado dentro de mí. Un mes después, el sol de la tarde doraba la terraza, que ahora se sentía completamente mía. El aire salado, que durante tanto tiempo me había parecido un testigo hostil, volvía a ser mi consuelo, un bálsamo familiar en mi piel. Sostenía una taza de té de jazmín, observando cómo las olas rompían en la orilla con una cadencia hipnótica. La ostentosa decoración de Luciana
Esos muebles impersonales y fríos que gritaban estatus habían desaparecido. En su lugar, mis viejos sillones de mimbre, gastados por el uso y el cariño, invitaban a la calma. La casa había vuelto a ser un hogar, un santuario cuyo silencio ya no era de exclusión, sino de paz. Cada rincón respiraba de nuevo mi esencia, libre de la fragancia de ambición ajena que la había impregnado. Diego llegó a las 4 en punto, tal como le había indicado. Su puntualidad era una novedad, una concesión silenciosa a la nueva jerarquía que ahora regía nuestras vidas. Ya no vestía los trajes impecables que Luciana elegía para él. Llevaba unos pantalones sencillos y una camisa que parecía un poco grande para sus hombros, ahora encorvados por un peso que iba más allá de la tela. Se sentó frente a mí, con la mirada baja, evitando el azul infinito del mar, como si su belleza fuera un reproche. No había rastro del hombre arrogante y complaciente que había permitido mi humillación. En su lugar, veía a un hombre disminuido, un arquitecto cuyas propias bases se habían derrumbado, dejándolo a la intemperie. Le serví una taza de té en silencio. El único sonido era el tintineo de la porcelana. El gesto no era de afecto, sino de una civilidad controlada, la misma que se ofrece a un visitante formal. Dejé que el silencio se expandiera entre nosotros, un espacio lleno de los escombros de nuestra antigua relación. Ya no sentía la necesidad de llenarlo con palabras de consuelo o preguntas. El poder de iniciar la conversación, de establecer los términos, ahora me pertenecía por completo. Observé cómo sostenía la taza con manos que temblaban ligeramente. Un hombre de 45 años que parecía haber envejecido una década en apenas 30 días. La vergüenza era un mal abrigo, y a él le quedaba terriblemente mal. Finalmente, hablé, mi voz tan tranquila y clara como el horizonte. «Puedes venir a verme los domingos por la tarde, de 4 a 6», establecí, sin preámbulos. Cada palabra era una viga en la nueva estructura de nuestra relación. «Llama antes para confirmar. Luciana no es bienvenida en esta casa. Nunca más». Hice una pausa, asegurándome de que cada regla se asentara firmemente en su conciencia. «Y nuestras finanzas, como ya sabes por los documentos del doctor Morales, están y permanecerán irrevocablemente separadas. No habrá más transferencias, ni poderes, ni excepciones. Se acabó, Diego. No era una negociación, era un decreto. Mi hogar y mi patrimonio ya no serían su red de seguridad». Él no intentó discutir, ni una sola palabra de protesta o justificación salió de sus labios. Simplemente asintió, una inclinación lenta y pesada de su cabeza. En sus ojos vi una mezcla de resignación y, extrañamente, una pizca de alivio. Quizás, liberado de la presión incesante de Luciana y de la fachada que debían mantener, encontraba una extraña paz en su propia ruina. La vergüenza de haber sido expuesto era inmensa, pero también lo era la carga de la mentira que había sostenido durante años. Había perdido su comodidad, su estatus y el acceso ilimitado a mi vida, pero en el proceso quizás estaba a punto de encontrarse a sí mismo, o quizás solo era un hombre derrotado, demasiado cansado para luchar. Después de que se fue, llevándose consigo la sombra de nuestro pasado, entré en mi estudio, la habitación que había sido mi refugio antes de que la relegaran a un simple cuarto de la abuela, volvía a ser mi centro de operaciones. El aroma a papel viejo y tinta, el orden de mis diccionarios técnicos alemanes en los estantes, la sólida madera de mi escritorio bajo mis manos, todo era un ancla a mi verdadera identidad. Mi dignidad no necesitaba ser restaurada por la aprobación de otros o por la sumisión de mi hijo. Se restauró en el momento en que decidí actuar. Se reconstruyó aquí, entre estas paredes, donde mi intelecto y mi experiencia siempre habían sido mis activos más valiosos, mucho antes de que el dinero entrara en la ecuación. Ahora, en mi escritorio, con mis auriculares puestos, trabajo en la traducción de un complejo contrato de ingeniería para un nuevo cliente en Múnich. He reactivado mi negocio, no por necesidad económica, sino por el puro placer de ejercer mi mente, por la profunda satisfacción de ser útil y respetada por mi competencia. La complejidad de las cláusulas, la búsqueda de la palabra exacta, el desafío de construir puentes entre dos idiomas,
Todo ello me llena de una energía que había olvidado. No soy una anciana que necesita ser cuidada. Soy una profesional con décadas de experiencia, una experta en mi campo. Y este trabajo es un recordatorio diario de ese hecho inalterable. Mi nieto Mateo está sentado a mi lado, observando la pantalla con una concentración que me conmueve. Le señalo una frase particularmente enrevesada. Mira, aquí la palabra Gewährleistung no significa solo garantía, sino que implica una responsabilidad legal específica sobre el rendimiento a largo plazo del material. Sus ojos se iluminan con comprensión, y sé que estoy construyendo un nuevo legado, uno que no se basa en el sacrificio silencioso, sino en la sabiduría compartida. Le estoy enseñando a leer la letra pequeña, no solo en los contratos, sino en la vida. Es una lección que ojalá le hubiera enseñado a su padre mucho antes. La casa respira conmigo. Los retratos de mis padres, cuyas miradas severas pero amorosas me guiaron durante toda mi vida, están de vuelta en la pared del salón principal. La caja de cartón en el ático ha sido vaciada, y los recuerdos han vuelto a ocupar su lugar de honor. El reloj de lujo de Luciana y su costosa decoración han desaparecido, donados a una organización benéfica sin una pizca de nostalgia. Han sido reemplazados por la elegancia sobria que siempre preferí, por muebles que cuentan historias, no que anuncian precios. Cada mañana, al despertar, siento que la casa me abraza, un eco de la seguridad que he reconstruido para mí misma. Cada tarde, camino por la playa y siento la arena fresca bajo mis pies, no como un derecho adquirido, sino como una victoria ganada con estrategia y coraje. He aprendido que los límites no son muros para mantener a la gente fuera, sino líneas claras y bien definidas que marcan dónde termina el amor incondicional y dónde comienza el respeto propio. Son la frontera que protege el territorio sagrado de nuestra paz interior, una soberanía que nadie tiene derecho a violar, ni siquiera aquellos a quienes más hemos amado. El océano, con su inmensidad, parece estar de acuerdo, susurrando verdades antiguas con cada ola que llega a la orilla. El respeto es una llave. Diego y Luciana perdieron su copia para entrar en mi vida, y yo he cambiado la cerradura. Ya no soy la matriarca que provee en silencio, la base invisible sobre la que otros construyen sus sueños a costa de los míos. Soy la arquitecta de mi propio presente, la única firmante en el contrato de mis días. La soledad que a veces siento no es de abandono, sino de autonomía. Es la soledad del capitán en el puente de su propio barco, con el timón firme en sus manos y el horizonte despejado por delante. Me tomó 72 años entender que el verdadero poder no reside en darlo todo sin medida, sino en saber con precisión cuándo y por qué dejar de dar. Algunos podrían llamar a esa decisión egoísmo, una palabra que a las mujeres de mi generación nos enseñaron a temer como si fuera un pecado capital. Yo, en cambio, la llamo de otra manera. La llamo, finalmente, la escritura de propiedad de mi propia vida. Y esta vez, la firma en la parte inferior es clara, firme e intransferible. Es solo mía.